Para todas. Nos alegra también volvernos a encontrar, volvernos a ver tan pronto. La idea entonces, como lo habíamos establecido, era poder empezar hoy el trabajo en la metodología de taller eh, alrededor de los procesos, indicadores que habíamos elaborado o que habíamos identificado en sesiones anteriores. Esta semana, a lo largo de esta semana, pues hemos tenido posibilidad de generar un marco de reflexión em, y hemos identificado la necesidad de hacer un pequeño ajuste en el cronograma que no va a significar alargar los tiempos, ni mover el comienzo ni el final, es un ajuste en la fase intermedia del proceso eh, que va a pasar a explicarles un poco, digo a Marcela, que está por acá, eh, y que, bueno, que fue ahí muy necesario, ya Marcela les explicará por qué se dio esta necesidad de realizar este ajuste y en virtud de qué fue que realizamos el ajuste en el cronograma del proceso. Insisto, como para tranquilidad de todos, no significa mover ni el inicio ni el final. eh, es más bien eh, que nos significó repensar un poco la metodología en términos del proceso multiescalar. eh, bueno, ya profundizará Marcela. Entonces, digamos, la jornada de hoy va a tener tres momentos. Un primer momento em, en que Marcela pues, va a explicarles este pequeño ajuste y un segundo momento en el cual arrancaremos básicamente a plantearle qué es lo que deberíamos trabajar en términos del contexto para las entidades territoriales, bueno, y los territorios que cada uno va a trabajar con sus tutores. Y una tercera parte en que iniciaremos el proceso con los indicadores demográficos, una primera parte de indicadores demográficos propuestos, en este caso para el nivel departamental. Entonces, ese más o menos va a ser la dinámica de la sesión de hoy. Marce, por favor, adelante. Listo, gracias Juan Andrés. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Eh, bueno, básicamente el ajuste que queremos comentarles y que se ve reflejado en el cronograma responde a una redimensión, digamos, del objetivo 2 y 3. El objetivo 2, digamos que cuando ya empezamos a hacerlo operativo, nos dimos cuenta que al final el objetivo, recordemos entonces dos objetivos, ¿vale? Primer objetivo lo tenemos para hacer una caracterización de los indicadores demográficos y contextuales del departamento, ¿cierto? Ahí la idea es que ustedes puedan organizarse en equipos y sacar adelante esta primera entrega de mirada departamental. Eh, Ahí tenemos un ajuste inicial, que es que inicialmente habíamos previsto solo una sesión de taller y vamos a tener en realidad dos. Eso quiere decir que, por esto vemos acá otro taller, digamos que momento de encuentro el próximo jueves. Nos pareció importante, ¿por qué? Porque finalmente en estos dos talleres es cuando vamos a recordar el tema de indicadores que van a servir tanto para el análisis departamental como para el municipal, que es el del objetivo 2. Entonces dijimos, más vale hacerlos con calma,
porque igual en el objetivo 2 se va a usar un poco la misma estrategia, la misma metodología, ¿vale? Y entonces esto pues alargó un poquito, digamos que en el tiempo, esa entrega que antes teníamos mucho más concentrada del primer, del producto del primer objetivo. Fíjense que ahora vamos a tener la primera entrega parcial en la semana del 4 de agosto. Eso nos relaja un poquito más. Eh, entonces, lo primero es lo departamental y luego vamos a bajar en la escala municipal. ¿Qué implica esto? Que lo que vamos a tener acá probablemente será una repartición de municipios entre los equipos de trabajo que están en cada departamento en función de algunas divisiones preestablecidas de los departamentos. Normalmente serán provincias en los departamentos que tienen provincias y en los que no, pues veremos algunas subregiones que los puedan abarcar. ¿Esto qué va a implicar? Que al final ustedes van a estar en el ejercicio del cálculo y del análisis, digamos, de un subconjunto de municipios al interior del departamento. Ese trabajo va a resultar siendo individual, digámoslo de alguna manera, va a resultar siendo individual y nos va a localizar en una escala intermedia, ¿no? O sea, los análisis los hacemos con los municipios, pero finalmente, digamos, los indicadores los calculamos con los municipios, pero finalmente la escala de análisis, digamos, en sentido más amplio, va a ser la provincia, por ejemplo, en los casos en los que tengan provincia. Eh, Ahí entonces pues se aplazó un poquito como el inicio y se alargó un poquito el tiempo. Eh, Ahí digamos que es donde está uno de los cambios que hicimos y el tercer cambio está en el objetivo, en el objetivo 3 en el que lo que les proponemos es más bien que ustedes después de ese trabajo individual con su grupo de municipios, ¿no? Listo, yo vi la provincia tal y los municipios que están al interior de esa provincia, puedan volverse a reunir como grupo para poder hacer una lectura conjunta de las tendencias que pueden observarse ya a nivel departamental. ¿A qué respondió este cambio? Fíjense que lo que nos quedaba era un poco, con la versión anterior, nos quedaba mucha profundidad, digamos, en los detalles de los fenómenos, pero no podíamos dar como un balance general de los departamentos, ¿sí? Porque nos quedábamos en la especificidad de los municipios. Entonces, en este caso, lo que les proponemos es que este tercer objetivo ya no implicará cálculo, digámoslo así, ya es más un ejercicio de sentarse como equipo a mirar un poco el balance, las conclusiones, las recomendaciones que se pueden hacer para dar una lectura como más conjunta, como departamento, que finalmente es la escala pues que empezamos a trabajar, ¿no? No sé si fui clara, si hay alguna pregunta. Esto igual lo iremos viendo, digamos que paso a paso en nuestra sesión. De momento, entonces, esto lo que implica es que hoy empezamos los indicadores y la próxima semana tendremos un nuevo encuentro en este mismo horario para acabar de hacer el taller de indicadores. Juan, no sé, ¿se me quedó algo? No, lo contaste bastante bien. Yo solamente como que reiteraría dos elementos. El primero es que, ¿por qué le damos más fuerza al objetivo uno que al 2 y un poco más de tiempo? Porque además los mismos indicadores que vamos a trabajar en la escala departamental se van a replicar luego en el siguiente nivel, en este nivel Ujú. provincial, subregional, etcétera. De tal manera que el insumo que vamos a proveer hoy y la próxima semana, pues va a ser el insumo que después va a ser muy sencillo de replicar cuando se baje en la escala.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el último punto que tú trabajaste me parece que es muy importante, la necesidad de apelar a la construcción colectiva en la última fase. Eh, la, la, em, la posibilidad de, o más bien, la necesidad de hacer lecturas conjuntas de la información para poder hacer una lectura comprensiva y comprehensiva de los territorios que al final nos permita el cumplimiento del objetivo general que hemos trazado para este proyecto. Fundamentalmente esos dos elementos. Marce, ¿tú tienes allí la distribución? ¿O no? ¿Sí? Sí. Ah, perdón, así. Bien, entonces, esta es la distribución inicial que hemos planteado en términos además de asignar, yo no diría la figura de tutor, más bien como una persona del equipo docente de referencia para cada una de las regiones. Entonces, eh, la región uno o el territorio uno, que sería Bogotá, estaría con las dos estudiantes, Aura Liliana Torres y Verónica Tangarife, eh, y tendrán de referente a Angie Molina. Angie, tú estás acá. Por favor, prende un momentico la cámara para que te tengan de referencia y ahorita en el chat, por favor, compartes con Liliana y con Verónica tu correo electrónico para que te tengan de referencia. Em, en el caso del departamento de Cundinamarca, Alba Liliana Roncancio, Paola Ramírez, Silvia Aguirre y Diana Gracia Mesa estarán acompañadas por Elizabeth Castellanos. Elizabeth no nos pudo acompañar hoy porque está pasando por una dificultad de salud, pero bueno, ya sabe, ya creo que eso no necesitamos que prenda la cámara y envíe el correo porque todos la conocen. eh, y ya saben cómo contactarse con ella. En el departamento de Meta, Francisco Forero, Jonathan Chaparro y Erika Villamil estarán acompañados por Diva Marcela. En el caso de Boyacá, Isabel Cristina Ruiz, Oscar Hernando Suárez, María Alicia Rodríguez y María Elena Mora estarán acompañados por Fernando Ruiz. Fernando no nos pudo acompañar hoy, pero él se comunicará eh, con ustedes, digamos, con la idea de poder agendar un encuentro particular, porque es el que menos conocemos, es una persona que en este caso nos está apoyando como externo. En el caso del departamento de Huila, Jorge Cabezas, Lina Salamanca y Diana Rusinque estarán conmigo. Tendré el placer de trabajar con ustedes. Y ya ahora les pondré también mi correo. Y en el caso de Tolima, Caterín Rodríguez, em, Diana Franco y Sandra López estarán trabajando con el profesor Orlando Velasco, que tampoco se encuentran en este momento en un taller y no nos pudo acompañar, pero yo creo que pues también la mayoría conocen a Orlando. Igual le estaré diciendo a Orlando que les envíe un correo para que agenden en algún momento un espacio de encuentro. Entonces, esta es la forma como quedan distribuidos los grupos para arrancar en esta primera fase. Ok, sí, tienes razón. Seguramente no actualizamos la tabla. Muy bien. Em, Marce, ¿algo más de esta fase, de esta primera parte? ¿O arrancamos?
Juan, y puedes empezar tú con los, perdón, con los indicadores de tu Sí, regla. sí, sí. Juan, Señora, Juan, María señora. Elena está preguntando dos cosas que no la están viendo, que una es para confirmar si la distribución de las provincias y de los municipios la van a hacer ustedes, y dos, cuándo podemos contar con la información de los compañeros de trabajo. Explícame la segunda, por favor. Es si tenemos los correos de los compañeros de trabajo que nos los habían quedado de enviar, y no, porque en Boyacá no tenemos los datos de Oscar Hernando Suárez y María Lisset, Ah, ni ok. ellos la de nosotros, supongo. Perfecto, perfecto. No, esa no la teníamos, pero entonces me comprometo a enviarla lo más pronto posible. Y no tengo una respuesta concreta tampoco a la primera. Yo creo que era parte pues de la forma cuando se conformen los grupos, si alguno tiene interés particular en trabajar alguna provincia, pues yo me imagino que era parte de los acuerdos que pueda generar cada uno de los grupos de trabajo. Yo no me lanzaría a que fuéramos nosotros quienes asignáramos la provincia. Eh, yo preferiría que fuera un acuerdo de cada uno de los grupos de trabajo, la forma como se asigne. Juan Andrés, una Señora. cosa, por Ujú. ejemplo, en el caso del Huila, existen como cuatro ejes grandes dentro de todo el departamento, cuatro ciudades Ujú. o subregiones. Sí, Tal vez esa división se puede lograr pues teniendo en cuenta también esas caracterizaciones tan importantes que tienen los departamentos, porque es sí, todo un submundo que se de acuerdo. mueven, que tienen características. Por ejemplo, en el Huila está cuatro, una Ujú. está centrada en Neiva, pero existen otras tres, una en Garzón, que es el municipio que maneja todo el tema oriental del departamento. Después tenemos a Pitalito, que tiene toda la cuestión del sur, Sí, y ya La Plata, que ya es todos los municipios que limitan hacia el Cauca, tienen como dinámicas distintas, entonces se de puede acuerdo. mirar bien. En los otros departamentos no los conozco, entonces Sí, de acuerdo. tener Mira, eso, tenerlo en mira, cuenta también. ¿qué hemos pensado, digamos? En el caso de Cundinamarca existe claramente una regionalización. Por eso un poco la reflexión que tuvimos fue, no bajemos de inmediato a la escala municipal, guardemos em, la figura de región, por lo menos para tener, digamos, la contigüidad geográfica. Porque uno podría decir también tranquilamente, no, mira, aquí está el listado de municipios y le asigno 10 municipios. Pero entonces quizás eso no obedecía a ningún patrón. Entonces lo que dijimos es, entonces en el caso de Cundinamarca, está clara la regionalización a partir de lo que se han denominado las provincias, igual en Boyacá. En el caso de Huila existen cuatro, como bien tú lo mencionas. Y en el caso de Meta, en el caso de Meta vamos a trabajar con las que están consignadas en ordenanza. Eh, que no todo el mundo está de acuerdo con esa regionalización, pero bueno, esa es la que está establecida al final normativamente. Entonces, sí es muy importante y te agradezco el comentario que hiciste porque nuestra idea es trabajar, que se pueda hacer esa lectura alrededor de procesos regionales más allá de municipios al azar. Por eso quisimos fue fortalecer esa lectura en ese nivel intermedio y de ahí quizás volver a subir a la lectura departamental
no tanto profundizando en el nivel micro municipal. Entonces, te agradezco porque quizás no fuimos tan claros en ese mensaje. Pero sí, al final es eso, estamos eh, trabajando alrededor de esos procesos subregionales que existen en cada uno de los departamentos que están aquí comprometidos. Marce, ¿tú puedes dejar de compartir? Marce, yo no sé si yo puedo aquí. ¿Ustedes en este momento están viendo mi pantalla o todavía siguen viendo a Marcela? Vemos la de Juan Andrés. Ya estamos viendo Ya, tu pantalla. acabé de dejar de compartir, Ah, bueno. perdón, yo sí les dejé. Gracias, gracias. Bueno, esta primera Perdona, parte. solo para Sí, contestar a sí. lo que está planteando acá María Elena, entonces nosotros les podemos enviar ahora, pues el día de mañana, estos ajustes Ujú. y también les podemos enviar el directorio, digamos, Sí, con los con correos los de correos. todos los equipos. Sí, ¿Listo? así es, así Vale. es. Bueno, gracias, Marce. Ahora sí, ahora, ¿siguen viendo mi pantalla o no? Sí, señor. Ah, bueno, vale, señor. perfecto. Gracias. Bueno, entonces arrancamos. Esta primera parte va a ser una parte, yo espero que sea muy corta en realidad. Y al principio lo que diría es que se va a ver mucho, pero van a darse cuenta que al final es poco. Es realmente lo que estamos proponiendo es un ejercicio ágil. Em, pero pues que sirva de un buen contexto de la entrada territorial. Yo voy a partir de esta reflexión antes de iniciar propiamente en lo técnico. Y lo primero que diría, estaba yo pensando eh, en estos días, es que esto va a ser un poco raro porque generalmente en las políticas públicas, en los procesos de planificación, en general en los documentos públicos, lo demográfico aparece como un elemento de contexto. Y entonces aquí lo chistoso es que vamos a hacer un contexto para lo demográfico. Opera un poco al contrario, pero bueno. Qué diría yo al comienzo? ¿Qué reflexión quisiera plantear al comienzo? ¿Por qué hacer un contexto en el marco de un proceso como este? Eh, entonces yo entraría por esta idea. Lo que nosotros estamos proponiendo es un ejercicio que tiene un anclaje territorial y al ser un ejercicio que se plantea para tener ese anclaje territorial, el elemento demográfico, por supuesto, además por el lugar donde estamos académicamente y en el programa en el cual estamos, pues va a ocupar el espacio central, el lugar principal en este marco. Sin embargo, es necesario también entender que lo demográfico, cuando yo quiero leer una entidad territorial, cuando quiero hacer un proceso de anclaje territorial, pues no me permite
tener una completitud de la lectura no es suficiente para comprender las dinámicas territoriales. Inclusive lo propio demográfico no se entiende por sí solo si yo no considero, no contemplo eh, y no identifico elementos de contexto territorial. Entonces, lo que nosotros estamos aquí proponiendo es abramos un espacio de marco de reflexión previo a lo demográfico que quizás más adelante me va a ayudar a comprender y a fortalecer y robustecer la lectura de esos elementos demográficos que nosotros estamos planteando como centro de la producción de este proceso de investigación en marco de esta contingencia. En ese sentido también es muy necesario entender esto, ese encuentro que vamos a plantear aquí entre lo demográfico y los otros campos del saber de los cuales nos vamos a nutrir con indicadores que vienen de otras fuentes, de otras dimensiones, pues es lo que nosotros denominamos al final estudios de población. ¿Qué es eso? Pues un lugar emergente, un campo emergente de saber que se nutre de lo propio demográfico con las otras ciencias, con los otros saberes, con los otros conocimientos, con las otras fuentes de información que no necesariamente son demográficos. Eh, entonces, ahí estamos hablando de ubiquémonos en este campo de los estudios de población para hacer esta lectura contextual que sea lo más abarcativa posible, pero que sabemos pues no va a ser completa. Tiene restricciones y obedece también a un ejercicio que es de corte académico, pero que en el objetivo fundamental de nosotros está como proveer insumos que al final permitan redundar en recomendaciones para tomadores de decisiones, para política pública, para proyectos de intervención. Em, este es el objetivo que al final se está trazando. Se propone un reconocimiento de movilidades y en ese sentido las entidades territoriales que estamos trabajando eh, requieren ser ubicadas contextualmente. Ahora, bajo esta perspectiva, lo contextual no como el elemento decorativo. Y aquí a qué me refiero. Mm, que lo hemos explorado ampliamente. En muchos de los documentos de política pública, vuelvo al comienzo, pues lo demográfico aparece como un elemento decorativo. O sea, ahí le pongo su pirámide de población, porque así me dijeron que la pusiera. ¿Para qué me sirve? No sé. O ahí le pongo las tasas de mortalidad, o ahí le pongo lo que ustedes me digan, yo se los pongo. ¿Para qué? No sabemos. Eso mismo que hemos visto con mucha frustración, pues queremos transformarlo y esperamos que aquí los elementos contextuales que vamos a proponer en este caso, pues no sean elementos decorativos, no sea para engrosar un documento. No es ese el interés, aquí no estamos buscando volumen, lo que estamos buscando es, al contrario, documentos sintéticos, pero que sean contundentes en el análisis. Entonces, eso sería como la reflexión inicial. ¿Qué buscamos? En lo que les voy a proponer aquí, lo que les estamos proponiendo como contexto para las entidades territoriales, em, pues una serie de indicadores que creemos nosotros, pues van a servirle de insumo para encontrar quizás explicación de muchos otros elementos que vamos a empezar a encontrarnos en la lectura de la información de indicadores demográficos que vamos a empezar un poco más tarde. En ese sentido, pues volvemos a nosotros, lo que yo planteo es una organización, es como alrededor de lo que nosotros hemos construido en la universidad, alrededor de las 4 dimensiones del desarrollo PASE. Entonces, en lo poblacional, ahí no me voy a meter en este momento, no voy a ahondar. em, Porque, pues no, ese va a ser el trabajo central que se va a desarrollar de aquí en adelante.
Voy a mencionar entonces qué esperamos encontrar de contexto en las otras dimensiones del desarrollo. Entonces, en lo ambiental, fundamental, esto lo voy a dejar ahí como de pantallazo, pero vamos a entrar a mirar una a una. Esto va a ser muy rápido y al final, tranquilos, lo que quiero decirles es, inicialmente uno puede decir esto, hay mucho y me puedo abrumar, van a ver que no, todo está muy sencillo. Entonces, inicialmente, en términos de lo ambiental, presencia de zonas de protección. Esto es muy importante, además porque nos ayuda muchas veces a explicar la distribución de la población, cómo se asienta en el territorio. La presencia o el porcentaje perdón, de territorio en áreas protegidas, la presencia de ecosistemas estratégicos dentro del departamento y elementos de gestión de riesgo para nosotros pues son importantes porque lo que estamos viendo cada vez con mayor fuerza eh, pues son estas relaciones entre dinámicas de población, cambio climático, que muchas veces están atravesados por los elementos de gestión de riesgo. Entonces, eso en términos de lo ambiental. En términos de lo social, planteamos estos 5 elementos. Servicios públicos domiciliarios, vivienda, educación, salud y presencia de conflicto armado. Y por último, en temas de economía, pues básicamente 3 elementos. El PIB, las actividades económicas que sobresalen y la pobreza monetaria. A mí se me quedó una por fuera aquí que era muy importante. Y que va en lo social, que es la pobreza multidimensional. Pero bueno, vamos a trabajar con estas. Voy a desplegarlas rápidamente y ya. Bueno. Entonces, en términos ambientales, lo primero que diríamos es presencia de zonas de protección, ecosistemas estratégicos, y entonces ahí los indicadores de referencia es el porcentaje de áreas de la entidad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y eso se puede desplegar en porcentaje de área de humedales, porcentaje de áreas de páramos, porcentaje de áreas de bosque seco tropical, porcentaje de área de manglares y porcentaje de áreas de ecosistemas estratégicos. La fuente que tenemos para esto es análisis que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación que pone a disposición a partir de las coberturas del IGACA. Ese sería el primer indicador. En términos de gestión de riesgo, fundamentalmente 2. Las áreas de la entidad territorial que están amenazadas por fenómenos hidrometeorológicos, que la fuente ahí es DNP a partir de IDEAM y eventos de desastres, el número de eventos de desastres que se han presentado, y ahí la fuente fundamental es DNP a partir de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y con eso tendríamos lo ambiental cubierto. En términos de lo social, entonces, coberturas de servicios públicos, el primero y el segundo, cobertura de acueducto y coberturas de alcantarillado. Ahí hay 2 fuentes. Una es el censo, lo podemos obtener por censo 2018 a partir de Redatam. Y la segunda fuente que tenemos es a partir de la Superintendencia de Servicios Públicos. Serían como las 2 fuentes posibles. Ahí entraría una decisión de cada grupo de cuál de las fuentes emplea. En términos de vivienda,
planteamos dos indicadores, déficit cuantitativo de vivienda y déficit cualitativo de vivienda. Ahí la fuente fundamental es el censo 2018. En términos de educación, básicamente coberturas por nivel, cobertura bruta y cobertura neta. Y el otro elemento es calidad. Y calidad tenemos pues ahí como dos elementos eh, básicos que son las pruebas Saber 11 en matemáticas y en lectura crítica. La fuente que se emplea en este caso es el Ministerio de Educación Nacional. En términos de salud, eh, aseguramiento, afiliados según el régimen, la fuente que está disponible para esto es Ministerio de Salud y Protección Social. En términos de conflicto armado, eh, este puede ser, ya ahorita voy a ahondar un poquito en lo dejé amplio en términos de decir número de personas según hechos victimizantes, pero esto varía notoriamente de un territorio a otro. Entonces, decirles trabajemos este hecho victimizante, pues no tendría sentido porque yo creo que cada territorio tiene unas características diferentes eh, que pueden ser, que pueden ser eh, mejor dicho, diría yo, cada uno de los grupos se dará cuenta cuáles son sus prioridades en términos de las dinámicas propias de cada territorio. Pero fundamentalmente este es el indicador planteado. En términos, Juan Andrés, señora, disculpa, qué pena la interrupción. En cuanto al conflicto armado y el tema de victimización, ¿eso sería con la fuente medicina legal o con quién? ¿O ya te fiscalía? digo, ya les digo, tranquila. Ya ahorita vamos a ver que es que todo esto, insisto, como les dije al principio, se ve mucho, pero ya van a ver que realmente es muy sencillo lo Listo, que les gracias. vamos a proponer. Sí. Y en términos de la dinámica económica, fundamentalmente PIB, entonces el PIB en miles de millones, el PIB per cápita, perdón, y el PIB por grandes ramas de actividad. Y ya, esto es. Ahora, em, un segundito, por favor. Mm, permítanme. Bien, entonces, eso, eso que parece muchísimo, que se ve como una tarea exigente y que hay muchas fuentes, pues realmente no. Realmente lo que estamos planteando es una cosa, estos indicadores fueron privilegiados para verlos todos en una sola cosa. Entonces, voy a permitirme de nuevo aquí compartir mi pantalla. Ah, bueno, Em, y es Terridata. Todos estos indicadores fueron tomados de Terridata. Eh, entonces, para quienes no conocen, Terridata es una herramienta que fue generada por el Departamento Nacional de Planeación para poner a disposición de las entidades territoriales la información para sus procesos de gestión del desarrollo. Me pondría en esos términos amplios, pero fundamentalmente durante la etapa de planificación. Entonces, ellos organizaron, igual siguieron como con esta idea que habíamos dejado de pase, como por dimensiones del desarrollo, dejaron organizada la información de esa manera. Em, Y Terridata lo que es una herramienta de muy fácil consulta. Bueno, espérame, voy a ingresar.
desde el comienzo. Entonces, esta es la ficha, esta es la página inicial, perdón, de Terridata. Y vamos aquí donde dice fichas y tableros. Y entonces, donde dice fichas y tableros, aquí yo puedo ver ficha de la entidad territorial. Bueno, lo primero es que me dice seleccione la entidad territorial. Y aquí yo puedo seleccionar por departamento o por municipio. Entonces voy a poner el ejemplo aquí, Antioquia. Entonces, cuando yo cargo Antioquia, él me carga la información. Esta información básica, yo no la puse, pero esta información también es muy importante. eh, esta información como de básica del departamento, pues ustedes seleccionarán aquí lo importante. Fíjense que aquí inclusive hay unas cosas de lo demográfico, pero no voy a entrar ahí, pues porque eso es lo que vamos a desarrollar nosotros. Pero fíjense que aquí en ambiente, cada una de las cosas que yo les fui planteando ahorita están aquí consideradas. Entonces, ecosistemas estratégicos, aquí están, humedales, páramos, bosque seco, manglares. Yo puedo ir pinchando cada uno de ellos y aquí encuentro el dato de referencia, está em, la información inclusive comparada entre los departamentos y comparadas con la nación. Eh, Aquí está la distribución por cada uno de los ecosistemas estratégicos. Entonces, fíjense que al final es una herramienta que no hay, en este momento, no hay ninguno de los indicadores que yo les haya propuesto que no estén aquí. Todos están dentro de esta herramienta para facilitar mucho el trabajo y yo creo que al final esto eh, pues les va a permitir tener un buen contexto que nos ayude, insisto, a tener elementos de referencia para poder dar mejores explicaciones del comportamiento de nuestra dinámica demográfica en una sola cosa. Entonces, yo no sé si hasta ahí hay preguntas o no hay preguntas. Yo igual, ahorita dejamos en el chat o en el repositorio la presentación para que ustedes la tengan de referencia. Ahora, también quiero hacer hay una salvedad. Dentro de Terridata hay muchos más elementos, muchísimos más. Si ustedes quieren más, estos serían como los básicos que nosotros estaríamos planteando. María Elena, por favor. Hola, muy buenas noches. Hola. Dos preguntas. Ujú, Lo primero es que sí, esa era una que iba a hacer yo y es si eso era un mínimo porque, por ejemplo, pues mirar la salud desde el aseguramiento ujú, por em, supuesto. un poco insuficiente, sí. Ujú, Entonces sí era posible incluir más claro, cosas. Y lo claro. segundo es, Terridata está alimentado por las entidades territoriales y entonces, ¿cómo, No, está pues digamos, alimentado podemos... por fuentes nacionales. Espérame, fíjate, espérame. Porque es Esto, que, digamos que hay procesos, pues tocaría ujú, verlo con detalle en el DNP, que son alimentados por las entidades territoriales y ¿cómo sería, cómo ven ustedes esa comparación con las fuentes oficiales del orden nacional? Gracias. mira, en general, María Elena, espérame, voy a compartir aquí de nuevo mi pantalla. Mira, aquí están las fuentes en cada uno de los, y son las mismas fuentes que yo les fui mencionando ahorita cuando fui pasando. Entonces, aquí está, mira, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Educación Nacional. En general, creo no equivocarme, pero todas son fuentes nacionales oficiales, no son fuentes locales. Está alimentado por fuentes nacionales.
Sí, creo que no hay ninguno en los que yo vi, no hay ninguno y ahí, aquí está la fuente, la pueden... Ahora, ¿qué ocurre? Ocurren cosas como estas, que no tenemos un dato de referencia, pero esto nos pasa en todo, pues muy actual. Seguramente este es el último disponible, por ejemplo, para estas cosas. Yo por eso no puse mucho de esto porque no vi que la fuente estuviera muy actualizada. Y hay otras cosas que seguramente no van a cambiar mucho en el tiempo. Eh, pero sí, fíjate que al final para responder tu pregunta, las fuentes son nacionales, no son locales. Paola, por favor. Muy buenas tardes para todos o buenas noches. Hola, Paola. Lastimosamente, en el día de hoy pude ingresar hasta esta hora, pero me gustaría mucho saber si pueden de verdad descargar la grabación y me la pueden hacer llegar al correo para poder avanzar en lo que se trabajó hoy. Paola, Teams funciona en que tú estás ingresando por Teams de escritorio o por Teams de eh, web, perdón, versión online. Esto porque generalmente Teams deja ahí alojada la grabación en el espacio del chat que se desarrolló de la jornada, ahí después queda alojada la grabación. Em, Es difícil enviarla por correo porque estas cosas pesan mucho. Lo que podríamos yo no sé si eso se puede descargar, porque nunca lo he intentado, pero lo podríamos descargar y alojar en otro lado y mandarte un link de referencia. Es lo que podríamos hacer. Pero si entras por versión escritorio, aquí queda alojada la grabación en el chat y puedes acceder en cualquier momento. Eh, María Lisette, por favor. La pregunta es que, pues yo viendo lo que tiene el TNP, sí, hay varios trayectos, son fuentes nacionales. Y yo veo que hay información que de las fuentes nacionales que está desactualizada. Sí. O sea, eso se puede coger y se pueden cargar los datos que faltan para dejarlo, digamos, más actualizado. Si se puede, perfecto, por supuesto. Y lo otro es que, bueno, lo que tú decías, por ejemplo, me pareció curioso lo de las coberturas del bosque seco tropical, porque eso es muy, esos bosques son muy, pues son muy endémicos de unas zonas del país muy precisas, Ajá, y eso no es representativo. Por ejemplo, en Boyacá, pues es muy poco lo que yo de creo que acuerdo, incluso ni hay. de Entonces, acuerdo. uno podría, digamos, buscar bosques naturales, que son, que es una cobertura que es muy relevante verla, ¿sí? Ujú. Se puede, S- ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Por eso insisto, este ejercicio lo que está buscando es plantearles una ambientación del trabajo. Si quieren usar esta fuente maravillosa, si quieren usar otras, también bienvenidas. O sea, no vean esto como una camisa de fuerza. Es fundamentalmente para, insisto, para ponerles un contexto sobre su trabajo, pero no lo vean como camisa de fuerza ni que vamos a chequear que esté el indicador uno o el indicador 2. No se trata de eso, sino de entender que el trabajo que estamos planteando, pues debería tener un contexto que nos ambiente muy bien el espacio territorial que estamos trabajando. Todo lo que lo quieran complementar, por supuesto, bienvenido. Si quieren alimentar la fuente y tienen un dato de referencia más actual, maravilloso. En estas cosas, además, pues yo creo que todos lo hemos vivido, muchas veces carecemos en algunos casos de datos de referencia más actualizados, pero quizás alguien conoce otra fuente
que tiene un mejor dato, bienvenido y ojalá lo comparta con nosotros para poder acceder a ello. Otro era la información catastral, porque como ustedes, pues se va a mirar mucho el tema de la parte de la población y vista en el tema de urbanización. Yo no vi en esa parte del DNP esos datos catastrales, entonces también quería preguntar si entonces se pueden incorporar en el caso de que se pueda. Insisto, todo lo que quieras, todo lo que le quieran agregar, estos serían mínimos que uno esperaría, ¿no? Pues no quiere decir que haya que ponerlos todos, pero sí sería como unos Claro. mínimos. Ujú. Pueden solamente decir, agregar todo lo que consideren bienvenido, pero Sí. también tener presente cuál es nuestra pregunta, un poco de investigación Acuerdo. para poder filtrar cuáles serían los elementos contextuales más estratégicos para que nos sirvan para leer justamente esos cambios en la distribución territorial, ¿no? Solamente ese sería el criterio, poder documentar, poder justificar que nos va a servir y segundo, pues poder dar cuenta claramente de la fuente, nada más. Así es. Sí, eso que estás planteando me parece, te lo agradezco, Marce. Eh, También muy preciso, ¿no? Porque aquí puede uno engolosinarse con muchas más cosas, pero pues qué tan útiles no son. Entonces, bueno, eso plantearía. Verónica, por favor. Hola, profe. Hola. Profe, es que yo tengo, pues, o Lili y yo tenemos como una duda y es que, entonces, todos los indicadores que usted presentó ahorita o que tenías ahí en la presentación son para, o sea, son para ya para la otra semana. No porque incluso recuerda que la otra semana también viene la segunda parte del taller y ahí después habrá un periodo para elaboración. Verónica, la entrega prevista parcial, ahora sí, con todos estos indicadores, está para la semana del 4 de agosto, o sea, sí, para la semana del 4 de agosto. Sería para el 4 de agosto justamente, para tener tiempo de revisar nosotros. Ah, bueno, con esta primera parte, o sea, con los que mostró hoy el profe. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Eso sí, los que va a mostrar ahora Marcelo. Jorge, por favor. Buenas noches. Una cuestión rapidita con respecto a lo que se hablaba hace un momento Ujú. de la descarga de esto. Lo que pasa es que la profesora Elizabeth, la charla pasada la pasó a través de YouTube y pues eso fue buenísimo porque de una vez accede a uno a toda la presentación. Yo no sé si esta se podría hacer lo mismo. Porque Cargarla a eso en YouTube. Teams, eso no funciona. Yo intenté por Teams y no me funcionó. En cambio, la profesora Elizabeth lo hizo por YouTube y eso fue Ajá. buenísimo. Ok. Vale, pues voy a preguntarle a ella cómo lo hizo, si descargó esto y lo envió y lo subió a YouTube o cómo lo hizo. Ok, Y algo muchas gracias. hacemos, pero Bueno, gracias, muchas gracias. Jorge, por la Ok. sugerencia. Diana, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Es que hay dos Bueno, yo Dianas. quería hacer una pregunta que complemento a la que hacía Verónica y es como en el marco de unificar ese primer producto, ¿habría alguna estructura con los contenidos mínimos que tenemos que entregar? Pues ya sabemos que tenemos unos indicadores básicos y que podríamos no extendernos, pero sí ampliar un poco más, pero ¿tendríamos alguna estructura básica o mínima de esa entrega? ¿Pero te refieres a como una plantilla o una tabla de contenido, algo así?
Sí, puede ser, o por lo menos cuáles serían los mínimos, o los indicadores que estás mostrando serían lo mínimo que vamos a mostrar. Lo mínimo, sí, de acuerdo. Sin estructura. La estructura sería la que nosotros acordemos en el grupo, ¿sí? Ahora, Marce, ¿tú has pensado, yo no sé si podríamos armar como una tablita de contenido, ¿te parece? Pues lo que hemos Para, pensado, sí, sí hemos pensado en una estructura básica, pero no mucho más que diga primero indicadores contextuales, segundo indicadores y su respectivo análisis, ¿no? Que será un apartado sintético de balance, digamos, de esos indicadores. Pero es también porque la idea es que pueda ser un ejercicio un poco comparable entre los departamentos, pero de ahí pues también hay un poco de flexibilidad, sí, va a tener unos puntos mínimos. Eso es que un sí, poco era como eso, si vamos a hacer comparaciones, pues por lo menos tener un mínimo incluso entre nosotras mismas, si vamos a dividirnos provincias. Yo la verdad no conozco las compañeras con las que me corresponde el departamento, entonces pues sí facilitaría las cosas después para analizar el departamento completo, esa unificación. Claro, esa es la lógica de lo que les estamos presentando, ¿sí? Lo que les estamos presentando es una estructura mínima como se está planteando desde acá, ¿sí? Que tiene una flexibilidad conforme a lo que ustedes están planteando de ampliar fuentes, de incorporar nueva información, que ya será pues el ejercicio que ustedes en su producción, digamos, tendrán que acordar, ¿vale? Dale, muchísimas gracias. ahora, Diana, también. Diana, Sí, gracias. señor. Ya, Buenas tardes, profesor Juan Andrés y la hola, profesora Marcela y a todos los compañeros. Buenas tardes. hola, Diana. Mi pregunta va más dirigida como a la parte digamos, en cuanto al periodo, el periodo de análisis que se tiene pensado para el proyecto, ¿sí? Digamos, estamos en 2022, si vamos a, pues, para alimentar el análisis, tener años, qué años anteriores han pensado, y lo mismo, pues, en la medida que se tenga proyecciones a futuro, también, digamos, es muy importante para el análisis de política pública. Ujú. Entonces, esa era como mi inquietud. Muchas gracias. Sí, a ver, vamos a ver, en esa pregunta te tendría dos respuestas. Para este nivel contextual, no estaríamos pensando, por las limitaciones también de tiempo, en trabajar series, sino un dato de referencia, para un año de referencia, que es lo que van a encontrar ustedes eh, en la herramienta de Terridata. Para el ejercicio de dinámica demográfica, sí hemos pensado muy bien el periodo. Lo que no vamos a trabajar son proyecciones, no me voy a anticipar a lo que ya les va a presentar Marcela, eh, pero no vamos a trabajar proyecciones, vamos a trabajar fundamentalmente para el periodo intercensal. Bueno, me voy a anticipar un poquitico nomás, pero ahorita Marcela les va a profundizar en ello. Por la cantidad de información que supone, tampoco vamos a trabajar serie año a año. Es que van a ver que pues, cada una de estas cosas, claro, cuando yo trabajo el departamento es un solo datico, pero cuando entramos al nivel subregional, pues ya la información se me empieza a multiplicar y el volumen de trabajo empieza a crecer. eh, que tenerlo para series, pues va a ser un poco complicado. En ese sentido, sabemos que el ejercicio pues va a tener sus limitaciones, mm, pero esperamos es que sea un producto alcanzable y no que nos quedemos aquí. Nos toca a veces, lo pongo como en estos términos, renunciar al deseo de tenerlo todo
por un poco de practicidad en el ejercicio y que tenga final, porque si no podríamos quedarnos mucho tiempo. Pero la pregunta que tú haces es muy importante, Dianita, y ahorita Marcela va a trabajarlo en el ejercicio que les va a proponer con indicadores de... Em, alguien ahora me Ok, profesor, pregunta, muchas gracias. no, a ti por la pregunta. Alguien aquí, Sandra Milena. Sí, la presentación la haremos llegar, se las compartimos. Es que yo tengo un problema y es que nunca he podido, no he logrado compartirlo por aquí, por el chat, como para compartírselas de una vez. No sé cómo se hace. No me sale la opción. Entonces, no se las envío de una vez, pero eh, se las hacemos llegar con igual, yo creo que con el, con el link de la grabación. Eso es. ¿Quedaron más preguntas? ¿De la parte? Diana, ¿tú ibas a preguntar o ya? Diana Gracia. No, perdón, ya bajo mi mano. Ah, bueno, no te preocupes. Vale. Listo, entonces, Listo. Bueno, adelante, yo creo Marce. que entonces podemos ir avanzando al siguiente componente, que son los indicadores demográficos. Hoy vamos a ver, digamos, un cálculo muy sencillo de una batería de indicadores iniciales que les queremos proponer para esta caracterización. Probablemente para muchos de ustedes esto ya sea súper pan comido. Hoy solamente vamos a hacer un, ref- un refrescar, pues, de en dónde están, cuáles son los indicadores y cuáles serían, pues, las fuentes, ¿vale? Entonces, fíjense que tenemos como varias baterías de indicadores. Hoy vamos a trabajar los de estructura y los de distribución con unos ejemplos que ya yo monté aquí, digamos, en una plantilla que les puede generar fácilmente pues el resultado. Los de migración, estamos pendientes a ver si la profesora Elizabeth se repone un poco y nos puede mandar un tutorial para que los puedan ir avanzando, y los de fecundidad y mortalidad los trabajaremos en la próxima sesión, ¿vale? Entonces, en los indicadores de estructura, pues tenemos los básicos, digamos, tradicionalmente se calculan para dar cuenta de la composición por sexo y por edad de la población. Tenemos las pirámides, yo les paso luego luego, Juan, yo creo que mejor lo que podemos hacer es generar una carpeta compartida en la que todos puedan entrar y tengamos todo el repositorio de tu presentación, de manera que nos quede, digamos, que todo el material centralizado. Entonces, acá esta guía, pues lo que tiene es el indicador, la fórmula, la fuente y un poco la guía para asistir el procedimiento de cálculo, aunque pues vamos a ver que en realidad todo está bastante sencillo. Muchos de ustedes conocen muy bien el REDATAM, que es lo que vamos a usar acá. Acá vamos a usar para los indicadores de estructura y de distribución, vamos a hacer una comparación del periodo intercensal. Lo que queremos es quedarnos un poco en ese periodo, digamos, como decisión metodológica. Fue también poder ver, tener los observados y poder comparar en lo observado qué contrastes podemos identificar, y de ahí, pues, si hay otro ejercicio, digamos, de proyección, digamos que no es el básico que vamos a hacer en este alcance propuesto. Entonces tenemos por un lado las pirámides, la razón de sexos o índice de masculinidad, la edad mediana con datos agrupados, la relación de niños por mujer, la relación de dependencia, la relación, digamos que todos estos eh, pues nos hablan de la distribución de la población según grupos etarios.
La relación de dependencia, pues justamente nos muestra la relación entre personas en edades dependientes y personas en edades laborales. También les proponemos abrir ese indicador en dos, el de independencia, el de dependencia juvenil, que solamente se queda con en el denominador con los menores de 14 años, con los menores de 15 años, y de dependencia senil, le dicen así, es un nombre un poco raro, pero que es el de que se queda en el denominador solamente con población de 60 y más, para poder justamente ver las diferencias en los procesos de envejecimiento, que son una de las pistas que más nos interesa también seguir, sobre todo en municipios como Boyacá, que sabemos que, y Cundinamarca, que presentan pues procesos acelerados de envejecimiento. Además, tenemos el porcentaje de mayores, como un porcentaje, digamos que no en relación con el resto de los grupos poblacionales, y el índice de envejecimiento que pues sí relaciona a los mayores con los menores de 15 años. Acá el ejercicio, digamos que les dejo acá en esta plantilla, lo que trata de hacer es, pues, dejar como de una manera muy automática los cálculos, de manera que ustedes tengan esta base y la puedan utilizar. En este caso yo utilicé los indicadores, la información de Antioquia. Lo que proponemos acá es utilizar la información que está en el Redatam. Básicamente, digamos que hay también, bueno, hay dos posibilidades. Una es construir la información a partir del Redatam, que como vamos a ver, pues con esta plantilla, de manera, en el momento en que ustedes generen esta tabla, pues van a tener prácticamente todos los indicadores acá calculados. Solo hay uno que hay que hacer un pequeño ajuste que ya les voy a explicar cuál es, que es el de la edad mediana con datos agrupados. Pero también pues en el sistema de consulta del RATAM hay algunos que están también calculados, de manera que están esas dos posibilidades. Lo que pasa es que pues yo aquí ya les dejé como pues el trabajo un poco adelantado. Veamos entonces cómo se calcula, cómo se llega a esta tabla, que lo vuelvo a decir, ya muchos de ustedes pues dominarán perfectamente esto, así que lo hago de todas maneras para los que no lo tengan tan presente como cómo generarlo. Entramos al Redatam y en el sistema de consulta que les puedo dejar acá, perdón, de una vez lo voy a dejar acá en en la guía. Entramos a consultar la información y aquí pues como tenemos este módulo de estructura de la población que ya el DANE pues tiene súper armado, podemos entrar a población por sexo y grupos de edad. Buscamos las edades quinquenales por sexo y aquí hacemos el filtro para que nos salga por departamento. Y acá lo importante es quitar esta pirámide y pedirle la tabla. De hecho, no sé, creo que toca dejar las dos. Veámoslo así, a ver si funciona. Tendría que. Y una vez obtenemos esta información, pues lo podrán actualizar los datos en el modelo que les dejé. Lo mismo exactamente se puede hacer con el censo 2005. Vamos a ver que ahora sí, acá está, tal cual. Y luego lo pueden bajar en formato Excel para trabajar. También pueden seleccionar solamente el departamento que vayan a trabajar. Ya ahí lo pueden hacer acá en el área. Solamente para Boyacá, por ejemplo. ¿Listo?
Y exactamente lo mismo podemos hacer en perdón, en el sistema de consulta que hay para el censo 2005, que voy a entrar acá rápidamente, censo 2005, se los dejo también ahí en la guía. Listo. 2005, básico. Creo que pues esto no va a suponer ningún problema, pero si tienen algún problema, pues pueden revisar de nuevo esta, entonces acá dejo 2018 y aquí dejo 2000. La idea es que puedan construir las dos pirámides, que puedan generar algún tipo pues, de análisis con base en las transformaciones de las pirámides y con base en, la transformación también de los indicadores, ¿vale? Lo único es el tema de la edad mediana. Fíjense que aquí yo traje avancé el cálculo de la edad mediana sacando las frecuencias acumuladas. Acá lo único que hay que revisar es que, bueno, esto se actualizará en su momento, pero fíjense que lo que vamos a ver es la edad mediana en datos agrupados, parte de identificar la posición de la mitad, digámoslo así, ¿no? Conforme a la definición de la edad mediana. Entonces, lo que hay que hacer acá es mirar cuál sería la mitad del número total de población e ir a buscar el rango en el que esto se encuentre más cercano. Fíjense que en este caso, este 2.978.000, el lugar en el que se encuentra más cercano en las frecuencias acumuladas, que es lo que tenemos acá, es este que yo sombreé en amarillo. Ese nos va a servir porque es el que vamos a tomar como límite inferior. Fíjense que selecciono digo, este es el lugar en el que voy a encontrar, digamos que el número más cercano a la posición mediana, y voy a seleccionar acá el límite inferior de este rango. En este caso, fíjense que el límite inferior es 30, por eso lo trajimos acá. Eso es lo único que ustedes tendrán que seleccionar y el resto, digamos que se va a actualizar. Bueno, y ¿por qué? Porque el de la frecuencia anterior acumulada, estos son los parámetros para el cálculo de la edad mediana, fíjense acá, es el dato de la frecuencia anterior a esta que seleccionamos en anaranjado. Voy a ponerla aquí en naranja y aquí en naranja para que puedan seguir. Ese es el único ajuste, digamos, que tendrían que hacer, pero de nuevo, pues acá está la fórmula. Esta nos va a servir mucho justamente también para ver más en conjunto esta transformación de las edades. Y listo, el resto está, digamos que lo pueden seguir fácilmente con la fórmula y con la programación que se dejó por acá. No sé si hay preguntas hasta el momento. Sí, Francisco. Sí, profesora Ivas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Vale, tenía una duda sobre la edad de corte de las relaciones de dependencia, que pues ¿Sí? usualmente yo estaba como familiarizado con la edad de corte hasta 64 años, como el Ya. grupo medio de los denominadores, y vi en los indicadores que va hasta 60 en tu indicador. Entonces, no, Hasta tenía como esa 60. duda. Sí,
Pues quisimos, siempre está esa duda, ¿no? Si coger 60 o coger 65. En este caso quisimos mantener 60, da un poco el marco de la política pública de vejez, y dado también que vamos a tener varios departamentos que no tienen procesos tan acelerados de envejecimiento, entonces nos quedaría por fuera pues bastante fenómeno si nos quedamos solamente con el nivel de 65, que suele ser el rango más utilizado para las sociedades más envejecidas. Entonces, digamos, ese fue el criterio que utilizamos. Vale, profe, gracias. Listo, Francisco. ¿Algo más? Bien, pues entonces podemos avanzar. Sabía que no iba a haber muchas preguntas porque en realidad pues este es un tema que ustedes ya seguramente que trabajan muchísimo y es solo un unificar lo que esperamos encontrar. Los siguientes indicadores son los indicadores de distribución. Acá tenemos índice de urbanización y porcentaje de población rural, que básicamente es mostrar porcentaje de las dos agrupaciones. Para porcentaje de población rural, para 2018 necesitaría, bueno, ahora lo vamos a ver, necesitaríamos sumar centros poblados y zonas rurales para que nos quede un solo dato. Densidad departamental, en este caso, la densidad solamente lo vamos a dejar en departamental, salvo que puedan conseguir fácilmente los indicadores de área de los municipios, lo veremos en su momento y veremos qué tan útil resulta para el análisis. Y el índice de primacía urbana, que aquí sí es un indicador que vamos a calcular a nivel de departamento. Este indicador lo que nos va a relacionar es el peso que tiene la ciudad principal, la ciudad más poblada, con respecto a las 3 siguientes ciudades. Entonces, ahí lo que se hace es una sencilla división entre el peso del primero, la población del primero y la suma de los 3 siguientes. ¿Sí, Silvia? Sí, bueno, dos cositas. Yo creo que, bueno, para el tema de las áreas por municipio, que yo les puedo colaborar con la información. Y lo otro, aquí, digamos, teniendo en caso el Cundinamarca, como tenemos a Bogotá, cogemos como principal a Bogotá, o sea, no la excluimos para este análisis de la primacía urbana departamental para Cundinamarca. Creo que sí, claro, creo que sí. En este caso tendríamos que, esas son los detallitos que toca ir ajustando por cada caso. Podemos hacer 2 ejercicios, podemos hacer uno con Bogotá y otro sin Bogotá, a ver qué nos resulta mejor, pero yo creo que en lógica del análisis del fenómeno metropolitano, pues probablemente vaya a ser muy útil mirarlo con Bogotá, sí. Listo. Y bueno, lo mismo acá les dejé, pues, cómo se puede calcular, cómo se puede obtener esta información, que es básicamente en el redactado en el cruce de variables. Vuelvo aquí al de 2018. En el cruce de variables de personas, aquí podemos poner total de personas y aquí podemos poner clase, es la que agrupa el rural y el urbano, y definir acá que no lo dé por departamento. Tengo que hacer algo más. No, nada más. O para sacar los datos generales. Que nos va a arrojar, digamos que
ejercicio, un resultado como esto, del que podemos obtener aquí ya, pues quedaron formulados las sencillas divisiones que podemos hacer. Esto es lo que nos arroja y es lo que les puse aquí. Y luego para el índice de privacidad urbana, pues ahí sí necesitaremos la información para todos los municipios, ordenarla por tamaño de mayor a menor y hacer el ejercicio de división que hemos ya escrito anteriormente. Para eso, para este ejercicio, podemos seguir esta ruta, que es la de lista por áreas y conteo de personas. Aquí podemos incluir total persona. Y aquí lo importante va a ser pedirlo por municipio y aquí al departamento que nos interese. Por ejemplo, Boyacá y ejecutar. Y ahí tendremos la información de todo el departamento, la descargamos en Excel y procedemos a ordenarla de mayor a menor para hacer este ejercicio. Creo que pues es súper sencillo y seguramente ustedes les fluirán muy fácilmente en esta información que probablemente utilicen también en sus ejercicios laborales de manera muy cotidiana. Es eso, 7:30, rindió esta última parte, rindió mucho más. No sé si tienen más preguntas. Nada. Bueno, pues la idea entonces creo que es que ustedes puedan ir avanzando. No, yo les recomendaría que no se esperen a que sea la entrega, porque piensen que la entrega va a sumar estos indicadores para el departamento, los que presentó Juan Andrés, es decir, toda la variable contextual, el componente contextual, y los siguientes que vamos a tener de migración, fecundidad y mortalidad, de manera que en la medida en que puedan ir avanzando de manera más ágil, pues también podemos ir teniendo, digamos que ajustes o en estos mismos espacios podemos ir haciendo algunas preguntas. La idea nuestra es mañana poderles mandar la información sobre sus correos electrónicos para que también se puedan poner de acuerdo en sus equipos de trabajo. ¿Cierto? ¿Algo más, Juan? María Lisset, ¿sí? ¿Cuándo crean el Drive para dejar todo el material centralizado? No te oímos, Juan. Yo creo. Ahorita mismo, no. Yo Vale. creo que no podemos darle mucho tiempo a ello. Yo tengo una dificultad. Sí, Bueno, a pues más tardar mañana. yo lo creo, subir los documentos es lo de menos. Lo que no estoy tan seguro es de tener el listado completo de los correos, pero entonces yo le pediría a Elizabeth que lo envíe. Ya, subimos los documentos, damos el acceso y que Elizabeth lo reenvíe para que todos puedan acceder rápidamente. Pero si no, a eso no le podemos dar mucho tiempo porque los tiempos son cortos. Bueno,